Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la primera edición de Viernes Geomin del año 2021. El día de hoy tenemos la presentación, caracterización y evaluación del potencial geotérmico en la zona de Paucarani, región Tacna, investigación que pertenece al boletín de la serie B, Geología Económica número 63. Esta exposición estará a cargo de la investigadora licenciada Vicentina Cruz Paucará, de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos. Licenciada Cruz, buenas tardes, bienvenida. Antes de iniciar con la presentación, quiero comentarles a los seguidores de nuestras redes sociales del INGEMED y quienes nos acompañan esta tarde que pueden dejar sus preguntas durante esta transmisión, las cuales serán absueltas al finalizar la presentación. Licenciada Vicentina, adelante con su presentación, por favor. Bueno, buenas tardes con todos y hoy día vamos a hablar sobre un trabajo de investigación que se desarrolla como parte del proyecto de geotermia o el programa de geotermia que se lleva a cabo en la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos en el INGEMED. El trabajo es la caracterización y evaluación del potencial geotérmico en la zona de Paucarani, región Tacna. El equipo de trabajo está conformado por profesionales de diversas especialidades, como es el caso de químico, geólogo, hidrogeólogo y geofísico. El proyecto se encuentra localizado en la provincia y región de Tacna, en el distrito de Palca, pertenece a la cuenca del río Uchucuma. El área de estudio abarca 600 kilómetros cuadrados y el clima en esta zona es lluvioso, semifrígido. Los objetivos trazados en el presente estudio, uno de ellos, el principal, es caracterizar, evaluar el potencial geotérmico de la zona, además construir un modelo conceptual integrado basado en estos estudios como la geología, la hidrogeología, la geoquímica y la geofísica. Además, sabemos que un sistema geotérmico está compuesto o tiene tres componentes importantes, que es la fuente de calor, el fluido y la permeabilidad. Para poder identificar estos componentes, también tenemos los objetivos, por ejemplo, de hacer los estudios de litoestratigrafía, realizar perfiles geológicos, los mapas geológicos, que estos deben ser tanto a nivel regional y local. También saber cuál es la dirección de los fluidos en profundidad, los fluidos tanto fríos y calientes, cuál es su interacción entre ellos, el tipo de composición química e isotópica que tienen estos fluidos. También se tiene que identificar qué procesos afectan a la composición de las aguas termales, estimar la temperatura del reservorio, conocer los parámetros físicos a profundidad en función al campo magnético, densidad de las rocas, los minerales, con la finalidad de poder delinear las estructuras como parte del estudio de la permeabilidad. Así, también el objetivo es que con toda esta información nosotros tenemos que hacer una integración e interpretación de la composición de estos fluidos geotérmicos en el contexto geológico estructural y con la exploración geofísica, y que para esto hemos aplicado el método de la magnetotelúrica. La metodología que se ha aplicado en el estudio es la metodología ya estandarizada a nivel mundial o a nivel internacional, que se han aplicado en diversos estudios de exploración de recursos geotérmicos, en campos geotérmicos que hoy en día ya están en explotación, como es el caso de la geología, la geoquímica, la geofísica, la hidrogeología. Y en la parte de la geofísica tenemos también otros métodos, como es el caso, bueno, en el caso del presente estudio se ha utilizado la magnetotelúrica, pero también se puede utilizar la sísmica, la magnetometría, la gravimetría y el potencial espontáneo. Toda esta información para nosotros es muy importante para poder elaborar el modelo conceptual integrado del sistema geotérmico en estudio. Con respecto a la metodología de la geología, en la zona de Paucarani, podemos observar que en su mayoría está conformada por rocas volcánicas andesitas del grupo Barroso.
y en menor cantidad hay afloramientos de rocas volcánicas andesitas y dacitas del Holoceno. Al este de esta zona están los emplazamientos de lavas y domos que sobreyacen a depósitos volcanoclásticos y tobas. Y al oeste de la zona de estudio también se puede ver la presencia de secuencias piroclásticas sedimentarias e intrusivas, donde se registra la mayor presencia de fallas y plegamientos, y estos ocurrieron antes de los eventos volcánicos del grupo Barroso. También es importante realizar o analizar, evaluar los estudios con respecto a la estratigrafía, porque esto nos va a ayudar a comprender en qué unidad geológica se encuentra tanto el reservorio, la capa sello o la fuente de calor. Entonces, como podemos observar aquí, la unidad geológica más importante para los estudios en geotermia son aquellas que datan menores a 1 millón de años. Y lo que podemos observar en la zona de estudio es que hemos encontrado, como se ha visto en la parte geológica, la unidad predominante está en el grupo Barroso. Entonces, y esta tiene una edad menor a 1 a 4 millones de años. En el Cenozoico, el magmatismo se presenta con gran intensidad en la cordillera occidental. El vulcanismo cenozoico es calco alcalino rico en sílice y óxido de sodio, que está en el grupo Takasa, y también está enriquecido con potasio a medida que se aleja de la costa y complejos intrusivos con características similares a Chayaviento. Como dijimos anteriormente, para poder ver la permeabilidad, porque este es una parte importante del estudio, es hacer el estudio del contexto estructural. La variación del campo magnético permite localizar estructuras subterráneas en el área. Los fluidos geotérmicos alteran las composiciones mineralógicas de la roca, destruyendo aquellos minerales ferromagnéticos por la interacción fluido-roca. Y de esto se obtienen las respuestas de bajo magnéticos, tal como lo podemos observar aquí en el mapa de reducción al polo con una interpretación donde se muestra la anomalía de bajo magnético, ¿no?, que está en esta zona del área de estudio. También vemos anomalías de altos magnéticos. Y lo que podemos también ver, lineamientos, diversos lineamientos y en diversas direcciones, ¿no? Y lo que hemos encontrado acá en el resultado que se ha obtenido en el análisis del comportamiento magnético y las anomalías aeromagnéticas, ha mostrado principales lineamientos magnéticos que controlan el área de estudio. Y estas tienen dirección de este-noreste, oeste-suroeste, noroeste-suroeste, noreste-suroeste y este-oeste. Así como podemos observar también lineamientos importantes, ¿no?, y en paralelo, en el caso de la interpretación del mapa de magnética y anomalías de resistividad. Otro instrumento que utilizamos para poder hacer la evaluación del contexto estructural es valernos de las imágenes satelitales. Con estas imágenes también hemos podido observar que hay lineamientos importantes con direcciones noroeste-sureste, y principalmente estos se ubican, ¿no?, en la parte noroeste, oeste de la zona de estudio, ¿no? Acá tenemos la represa Bocarani, entonces en esta zona podemos observar claramente estos lineamientos. Los lineamientos noreste-suroeste se encuentran distribuidos alrededor de la zona de estudio, sin embargo, no son muy abundantes, ¿no? Los lineamientos este-oeste también se distribuyen alrededor de los centros volcánicos. También se visualiza algunos lineamientos, ¿no?, como podemos observar aquí, al norte del Nevado Paucarán y la zona de Nevado Casiri, al sur, lineamientos como noroeste,
noroeste, sur, sureste y también de norte a sur. Y lo otro que hemos podido ver con estas imágenes satelitales es que la temperatura que se ha podido determinar en esta zona se ha estimado que alcanza hasta los 44.33 grados centígrados y se concentran en la parte de la cordillera occidental o la cordillera del Barroso, ¿no? Que viene prácticamente formándose esta cordillera volcánica desde el norte de Chile y pues pasa por la zona donde se encuentra el caso del sistema hidrotermal Paucarani. Entonces, con toda esta información de gabinete y también se ha ido a campo, se ha podido elaborar el mapa estructural. Entonces, teniendo lo que podemos observar es que todos esos lineamientos que se han visto en gabinete también lo hemos podido observar en campo. ¿Y esto qué nos muestra? Que en la zona de estudio sí tenemos la permeabilidad. Entonces, por eso es que también se observan manifestaciones termales, ¿no? Gracias a que hay permeabilidad en las diversas direcciones que hemos mencionado. En el caso de la metodología de la hidrología, se ha podido realizar un inventario de todas las manifestaciones, tanto termales como frías, ya sea pozos subterráneos, ¿no? En el caso de la zona del Airo, que estos pozos han sido perforados para poder hacer uso de las aguas subterráneas para uso de consumo. Entonces, toda esta información es muy valiosa para poder entender cómo es que se comporta este sistema geotérmico en la zona. Dentro del inventario hemos podido tener, por ejemplo, 16 pozos, un 16% en pozos, 14% en arroyo, el embalse de la represa 2%, en cuanto a lagunas un 6%, y en caso de ríos 3%, y en fuentes termales el 25%, y en su mayoría manantiales en un 34%. Con toda la información, tanto de la hidrogeología, también se aplica en esto, se estima el recurso hídrico de la zona geotermal. ¿Por qué hacemos este estudio? Es muy importante en caso de poder desarrollar un proyecto geotérmico en la zona. El recurso hídrico es importante para sus primeras etapas de desarrollo, ¿no? En el caso de las primeras perforaciones. Y las características o la caracterización hidrogeológica podemos ver que se han encontrado acuíferos, ¿no? Como es el acuífero que podemos observar acá en el cuadro. El acuífero poroso no consolidado, el acuífero fisurado volcánico sedimentario, el acuífero volcánico sedimentario, el acuífero volcánico, y estas están en las unidades geológicas, como se puede observar acá, en depósitos cuaternarios, en la formación Capillune, en el grupo Maure y en el grupo Barroso. El acuitardo, que es el acuitardo volcánico, se encuentra en la formación Senca, y el acuifugo en el grupo Tacasa. Ahora, para poder determinar qué espesores tiene, la transmisividad, la permeabilidad, el coeficiente de almacenamiento, se ha podido hacer uso de la información que han obtenido, en este caso el proyecto especial TACNA, en las perforaciones de los pozos subterráneos en el año 2011. Entonces, hemos podido caracterizar con esta información que le hemos solicitado al gobierno regional de Tacna. También es muy importante saber la dirección de flujo, ¿no?, que tienen estos fluidos, tanto fríos como calientes. Y lo que se ha podido observar es que en la zona tenemos dos tipos de dirección, la dirección de norte a sur, y con la ayuda de la información de los pozos perforados hemos podido ver que estas direcciones son muy visibles en el campo, y en el momento que nosotros hemos hecho el muestreo de estas manifestaciones, tanto termales y frías, ¿no? Entonces, las dos direcciones predominantes es de norte a sur, el otro es de noroeste, sureste. Con toda esa información, lo que se ha hecho es elaborar el modelo conceptual hidrogeológico.
Y los aspectos que nosotros hemos considerado en el modelo es la recarga, la descarga, el patrón de circulación, la capa sello y el reservorio. Dentro de la recarga, por ejemplo, hemos visto que principalmente está relacionada a la infiltración de las aguas meteóricas desde la cordillera El Barroso, como es en el caso del Nevado Cóndor Pico, la zona de la cordillera misma que viene desde el norte de Chile, ¿no? Y que en las pampas del Airo también hay una recarga, pero la proporción es menor. También se ha tomado en cuenta que hay recarga por infiltración de aguas provenientes del río Chusuma, el arroyo, de las quebradas de Queñuta y Picanal. El volumen total de recarga que se ha podido estimar en la zona es de 92.55 hectómetros por año. En cuanto a la descarga de agua termal surge principalmente en las quebradas, ¿no?, de Achuco, Huancune y Curimani. La descarga de aguas frías surge desde manantiales y pozos ubicados dispersamente en todo el área de estudio. El patrón de circulación está controlado por el sistema de fallas, como hemos podido observar, las fallas normales, los graves y por la transmisibilidad de la formación Capilluni y Grupo Maure. Y la dirección de flujo es en dos direcciones, norte-sur, noroeste-sureste. La capa sello está conformada por el acuitardo volcánico Senca y el reservorio relacionado al modelo conceptual hidrogeológico, aún todavía no al reservorio geotérmico, está formado por el acuífero volcánico sedimentario Maure con una reserva hídrica estimada de 203.17 hectómetros. También se ha hecho la evaluación de los parámetros físico-químicos de los fluidos, tanto fríos y calientes, y podemos observar claramente que las fuentes termales son las que tienen mayor temperatura y están relacionados también con la altitud, ¿no? Aquí podemos observar también que las fuentes termales, en su mayoría, son ácidas. Entonces, este dato ya nos está indicando qué tipo de reservorio, qué tipo de fluido existiría en la zona geotermal. También se ha determinado la conductividad y, como siempre, se ha visto en todos los estudios que se realiza que las fuentes termales pues tienen mayor conductividad porque tienen mayor contenido de elementos disueltos. Entonces, igual el pH varía con la altitud y vemos que las zonas donde se encuentran los pozos de lodo hirviente, que están aproximadamente cerca a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, entonces son las más ácidas. Y es característico de los pozos de lodo ácidos hirvientes, ¿no? Igual la relación sulfato-cloro, esta proporción molar, también nos indica que la mayor cantidad de elemento o el sulfato, en este caso, se encuentra dentro o corresponde a los pozos de lodo ácido hirviente, ¿no? Sin embargo, podemos ver que en el recorrido ya se ve con esta información que hay una mezcla entre las aguas existentes en la zona, tanto las aguas frías como las aguas termales, y que aparentemente ya podemos notar en estas primeras etapas de evaluación es que existe una mezcla de flujo lateral que estaría llegando incluso hasta los pozos que se localizan en la zona del Pampa El Airo. Luego hemos hecho también el muestreo de condensados volcánicos, entonces para poder hacer mención de que efectivamente en la zona los fluidos son de carácter ácido, ¿no? Y su composición, aquí vemos que casi al 100%, ya es al 100% la composición es sulfato, lo que nos estaría indicando que tiene una relación con el sistema hidrotermal volcánico activo, ¿no? Sin embargo, hay unas fuentes que se localizan en la quebrada de Curimani que tiene la composición, dentro de su composición aparece como segundo elemento mayoritario, o en este caso, en estas tres fuentes, por ejemplo, ya el elemento mayoritario es el cloro. Pero esto ¿qué nos indica, no? Nos estaría indicando que también
hay algún reservorio que pudiera ya tener cierta madurez. Estaríamos hablando de un sistema hidrotermal ya más maduro o antiguo, donde hay un mayor recorrido de los fluidos geotermales y podemos ver que la composición de cloro va incrementando. Sin embargo, todas las otras fuentes, tanto frías y calientes, pues hay una mezcla entre aguas bicarbonatadas y aguas sulfatadas que son básicamente ácidas. En este diagrama, en el diagrama de Langelier, también podemos observar claramente la separación de las aguas del sector de Curimani, el condensado volcánico también, que es un agua básicamente sulfatada, y los pozos de lodo ácido, que vienen a ser entre aguas prácticamente sulfatadas cálcicas, ¿no? Porque de hecho que en esta zona hemos podido observar que hay una interacción fuerte de fluido roca y también hay una alteración bastante visible en superficie. Entonces, las fuentes de agua en la zona de geotermal de Paucarani se divide prácticamente en tres grupos, ¿no? Como son las bicarbonatadas cálcicas, las sulfatadas cálcicas y las cloruradas sódicas. También utilizamos los trazadores químicos con el objetivo de seguir analizando si estas aguas realmente están asociadas a un sistema hidrotermal joven relacionado al vulcanismo activo. Y claramente lo podemos notar, por ejemplo, en este diagrama, ¿no? El diagrama cloro-boro, donde vemos que hay una mezcla entre las diversas aguas que se encuentran, ¿no? Las aguas subterráneas, en este caso las aguas del manantial, los pozos, las aguas superficiales y las aguas termales. Pero también podemos observar que hay un grupo de aguas donde se está produciendo o es parte de una lixiviación de la roca andesítica. Y estas aguas generalmente están asociadas a los pozos cercanos a los pozos de lodo ácido. En el diagrama litio, cloro, boro, también podemos observar claramente que las aguas tienen una mezcla entre las fuentes termales, frías, pozos y aguas superficiales. Sin embargo, podemos observar aquí que hay una tendencia hacia el sistema hidrotermal joven volcánico. Entonces, esto ya nos está mostrando que los fluidos geotermales en la zona de Paucarani tienen una mayor integración con fluidos volcánicos. ¿Y cómo sería el flujo o el ascenso que existe en la zona? Entonces podemos notar claramente en este diagrama rubidio, litio, cesio, que el flujo es de forma ascendente. Y generalmente este tipo de fluidos que tienen dirección ascendente, no lateral, está asociado a sistemas hidrotermales volcánicos joven, o sea que hay una actividad volcánica en la zona. Ahora, según los geotermómetros, teniendo presente ya lo que hemos analizado en la química de los fluidos, es un poco difícil poder hacer uso de los geotermómetros químicos catiónicos. Sin embargo, hemos podido utilizar también los geotermómetros de sílice. Y podemos observar, según la gráfica, ¿no?, cómo es que la temperatura, en base a estos geotermómetros de sílice, van incrementando y superan los 200 grados centígrados. Sin embargo, para poder ver si esto tiene alguna contaminación, ya sea por procesos de alteración o porque hay demasiada acidificación, la precipitación de la sílice ya viene de la roca, entonces hacemos uso de otro diagrama. En este caso es el diagrama de sílice por el potasio y el magnesio. Entonces podemos observar acá que nos está haciendo mención o nos está mostrando claramente que la temperatura no estaría superando los 120 grados. Entonces, todos estos datos son muy importantes para poder tener presente en los modelos conceptuales. Utilizando los diagramas de catiónicos,
como ya les había manifestado, no es factible darle uso para las aguas que tienen alto contenido de sulfato. Y acá claramente nos está mostrando que son aguas con alto contenido de magnesio y están dentro del sector de aguas inmaduras. Entonces, si nosotros utilizamos los geotermómetros, como tengo acá un ejemplo de este tipo de geotermómetros, entonces no podríamos decir nosotros que las aguas termales o el reservorio geotérmico tendría más de 340 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque vemos aquí que el equilibrio agua-roca no alcanza ni siquiera un equilibrio parcial. Entonces, las aguas que llegan a un full equilibrio en esta línea son los sistemas geotermales muy promisorios para su explotación. Sin embargo, el resultado de lo que hemos obtenido en la zona de Paucarani lo tenemos que seguir estudiando para poder ampliar, porque vamos a ver más adelante cómo es que sale el resultado con la geofísica. Ahora es importante saber el origen también de los fluidos geotermales y para ello hacemos uso de los isótopos ambientales. Estamos haciendo uso del isótopo de deuterio con oxígeno 18. Entonces, como se puede observar en la gráfica, tenemos que la mayor cantidad de las manifestaciones termales y frías están dentro de prácticamente encima de la línea meteórica global. Sin embargo, podemos observar acá los cambios que tenemos, por ejemplo, en el caso de la laguna Cassiry, la laguna Paucarani, ¿no? Y también de las fuentes termales. Entonces, ¿qué nos indica? Que en el caso de las lagunas está, como es una característica común, hay una evaporación del agua en la zona de la laguna Cassiry y la laguna Paucarani. Sin embargo, las manifestaciones de aguas termales nos indican que hay una mezcla, ¿no?, con aguas magmáticas, o sea, la mezcla entre agua meteórica y agua magmática. Entonces, esto es importante porque ya estamos identificando que en la zona realmente hay vulcanismo activo que estaría los fluidos interaccionando con las aguas termales o las aguas termales estarían asociadas directamente al vulcanismo activo. Con la información que hemos tenido, elaboramos el primer modelo hidrogeoquímico, tomando en cuenta la geología y también la química, ¿no? Entonces, acá podemos observar ya la parte incluso de contexto estructural, donde estarían ubicadas las fallas, cuál sería el tipo de reservorio en la zona. Bueno, como podemos observar, hemos visto que es básicamente de líquido dominante, porque es una mezcla entre agua meteórica y los fluidos volcánicos, ¿no? También podemos ya decir a qué profundidad podría o a qué unidad podría estar relacionado a la capa sello. De acuerdo a los geotermómetros de sílice, podemos decir que la temperatura asociado a estos sistemas estaría por encima de los 200 grados. Y también vemos que en la dirección que se ha elaborado el modelo, que es sur-suroeste, nor-noroeste, tenemos en ambos lados, en el lado nor-noreste, la presencia de volcanes, ¿no? Como es el caso del Nevado de Paucarani, ¿no?, que hemos visto en campo, que tiene bastantes manifestaciones de sistema hidrotermal volcánico, como es el caso de presencia de fumarolas al sur de este volcán. Desde la cima hacia la zona donde se localizan las azufreras que le han puesto la comunidad el nombre de Gloria, es solo 1 kilómetro. Y hacia el lado sur-suroeste también hay la presencia de volcanes y hay evidencia en la zona también de manifestaciones de fumarolas, pozas de lodo ácido. Únicamente en la quebrada Curimani es donde podemos encontrar aguas cloruradas sódicas.
Y también aplicamos la geofísica, porque es muy importante conocer la estructura interna de la zona geotérmica, ¿no? Entonces, para ello, hemos hecho uso de la metodología de la magnetotelúrica. Entonces, la magnetotelúrica, para poder realizar este estudio, el INGEMET cuenta con 2 equipos de magnetotelúrica, que son el MTU-5A System, que ha sido adquirido de la empresa Phoenix, y también cuenta con un TEREN. En el área que se ha trabajado es de 120 kilómetros. Las estaciones que se han instalado en la zona han sido un total de 46 y con un tiempo promedio de 14 horas por cada estación. La dimensionalidad se ha trabajado en UNDE, se ha utilizado el logaritmo de Occams, y el modelo 2D se ha hecho mediante el logaritmo de inversión del gradiente conjugado no lineal desarrollado por Roddy y Mackey. Y los software que se han utilizado para este estudio han sido los software que son desarrollados propiamente por la empresa Phoenix, y también aquellos que se ha podido utilizar por el convenio de cooperación que tenemos con la Universidad de Alberta, y al WinLink también, para poder hacer el modelo de resistividad de una dimensión y 2 dimensiones. Entonces, a partir de la construcción de diversos perfiles, utilizando estos software, entonces se han podido obtener inversiones UNDE y se han también hecho, o se han asignado rangos de resistividad para hacer inversiones bidimensionales, ¿no? Entonces, como podemos observar, aquí tenemos 3 perfiles, ¿no? Y en los perfiles podemos observar claramente, de acuerdo a los colores que se observa en la figura, la diferenciación de las resistividades, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá que a resistividades menores a 10 ohmios, que se extiende desde la superficie a 2000 metros de profundidad, entonces podemos ver anomalías, ¿no? Como se observa aquí. Y esto nos está indicando que es la capa sello. Entonces ya podemos delimitar acá, podemos observar la capa sello. Posteriormente también podemos encontrar otro tipo de resistividades, ¿no? Que está entre 7 y 60 ohmios, y desde los 2000 metros hasta los 4000 metros de profundidad. Entonces podemos ver un espesor de 1600 metros, y esto estaría relacionado con el reservorio geotérmico. Y también podemos observar otra zona, otro tipo de resistividad, que estaría relacionado con la fuente de calor. Y podemos ver estas características en estos perfiles. Haciendo una evaluación conjunta, grupal, con el equipo de trabajo, como les había manifestado, es un equipo pequeño pero multidisciplinario. Entonces, hemos llegado a la conclusión de hacer uso de este perfil para poder hacer el modelo geofísico para la zona de Paucarani. Entonces, teniendo el modelo, el perfil 1, podemos decir que la capa sello, con una anomalía de conductividad con valores de resistividad de menores a 10 ohmios desde la superficie hasta los 2000 metros de profundidad, y presenta un espesor variable entre 1000 y 1200 metros. Y en el caso del reservorio, la anomalía resistiva con valores de resistividad entre 8 y 70 ohmios desde los 2000 metros de profundidad y con un espesor aproximado entre 1500 y 2000 metros. La fuente de calor, con base en los resultados de resistividad, se presume, porque como ustedes pueden ver, solo llegamos hasta los 4000. De hecho, que los estudios que se han realizado en vulcanología, se hace mención que una cámara magmática está pues entre 15 a 18 kilómetros o hasta más de profundidad. Entonces podemos decir que la fuente de calor estaría pues por encima de los 10.000 metros. La zona de ascenso está relacionada con el ascenso de los fluidos hidrotermales y limitada por las estructuras principales, además de ser un área muy fracturada, lo que genera permeabilidad secundaria en las rocas.
y el patrón de circulación se encuentra al noroeste y sureste y está asociado a los principales lineamientos magnéticos y estructurales o estructuras geológicas, y es posible que tenga la descarga en dirección sur-oeste. Ahora, todo el equipo de trabajo se reúne y empieza a armar los aspectos geocientíficos, con el objetivo de poder elaborar el modelo conceptual integrado. Para ello tenemos que tener los elementos presentes que se van a utilizar en el modelo, como es el caso de la fuente de calor, el reservorio, el patrón de flujo, la capa sello, la zona de descarga, la zona de ascenso de fluidos y la zona de recarga. Entonces, en esta tabla empezamos a poner los puntos que van a ser utilizados, ¿no? En el caso de la geología, por ejemplo, la actividad hidrotermal magmática, la edad también es muy importante, y también podemos ver qué secuencias volcánicas están asociadas, por ejemplo, en el reservorio, ¿no? En qué unidad se podría estar formando, como es el caso de la formación Huiracoyo y el grupo Toquepala, ¿no? que han sido reconocidos en el flanco occidental de la cordillera Barros. Y así sucesivamente empezamos a tomar en cuenta todos los aspectos geocientíficos relacionados a cada especialidad. Y se hace el modelo conceptual integrado. Nosotros estamos teniendo tenemos un proyecto de cooperación internacional con la agencia del Japón, que es el JICA, para poder ya en los próximos años, o espero meses, se pueda utilizar software especializados y podamos obtener ya nuestros modelos tridimensionales, ¿no? Y en este caso, estamos gestionando la posibilidad que a través de este convenio podamos obtener el software de LeapFrog, y ese nos va a permitir hacer o mejorar nuestros modelos de estos estudios que venimos realizando. Entonces podemos observar en el modelo integrado la zona de ascenso, tal como se puede observar también en el modelo que hemos mencionado con los resultados obtenidos de la magnetotelúrica, qué tipo de interacción se estaría dando en la zona, en qué unidad geológica se estaría o se encuentra el reservorio geotérmico, y ya hemos mencionado las profundidades, y esta información es muy valiosa porque ya podemos dar las características o los elementos principales por las cuales está compuesto el sistema geotermal en la zona, ¿no? Entonces, incluso esta información es muy útil para hacer los estudios de neotectónica y para poder también ser utilizados en la parte de los estudios vulcanológicos, ¿no? Porque sabemos que el Nevado Paucarani, el volcán Casiri, que se encuentra acá, estos complejos volcánicos, bueno, con la presencia de fluidos de sistemas hidrotermales cuya composición química son muy característicos a volcánicos o a volcanes activos, entonces esta información también aporta al estudio de vulcanología, cuyo centro se encuentra en la ciudad de Arequipa. Entonces, con toda la información que se ha podido obtener, lo que queremos es saber con qué potencial contamos en la zona, ¿no? De hecho, que toda esta información ha contribuido a poder estimar el potencial geotérmico, ¿no? Para ello, hemos utilizado el método volumétrico, que es uno de los métodos que se utilizan a nivel mundial también para poder determinar o estimar el potencial geotérmico de las zonas geotermales. ¿Y por qué? Porque es aplicable a cualquier entorno geológico, los parámetros requeridos pueden ser medidos y estimados, los inevitables errores que se compensan parcialmente, las mayores incertidumbres, como es el factor de recuperación y la recarga de calor, van a disminuir a futuro. Y para ello también se utiliza o se ha elaborado la sensibilidad del sistema para el sistema geotermal de Paucarani, ¿no? Entonces, lo que se ha podido estimar es que en la zona estaríamos contando con un 72.03 megawatt
eléctricos. Entonces, es una estimación. Lo que estaría faltando en este estudio es tal vez ampliar más los estudios de magnetotelúrica, que tiene que ver con la permanencia de los equipos en mayor tiempo para poder llegar a determinar o poder estimar la profundidad de la cámara magmática de estos volcanes, que son la fuente de calor del sistema. Y la parte más de decisión de Estado que tendría que estar relacionado a lo que viene a ser la comprobación de recursos mediante la perforación de pozos geotérmicos en la zona. Bueno, en conclusión, este trabajo demuestra que la aplicación de diversas técnicas geofísicas como herramientas que en conjunto con la aplicación de las técnicas de la geología, la geoquímica, son usados para el diagnóstico y evaluación de zonas con potencial geotérmico, siendo el primer acercamiento al modelo conceptual del funcionamiento de un reservorio geotérmico para implementar exploraciones a detalle a más profundidad en la zona de estudio. La geología determinó las unidades geológicas, en este caso la vulcanología, que tiene bastante relación con la fuente de calor, la identificación de lineamientos, fallas, como es la neotectónica y que está relacionado a la permeabilidad. La geoquímica realiza la caracterización de los fluidos geotermales, como es el patrón del fluido, estimación de la temperatura del reservorio, el origen de los fluidos geotérmicos y cómo tiene que ver si estos están relacionados con aguas meteóricas, y en este caso hemos visto claramente que tiene una interacción de agua meteórica con fluidos volcánicos. La hidrología determinó diferentes tipos de acuíferos, la recarga, descarga de los fluidos termales y frías y la dirección de flujos. La geofísica permitió identificar las capas de resistividad del subsuelo asociados a sistemas de fallas en profundidad, las capas de arcilla, las zonas de circulación de fluidos hidrotermales, zonas de alta temperatura, que permitió identificar la capa sello, el reservorio y la fuente de calor. Y el método volumétrico con simulación de Monte Carlo permitió estimar el potencial geotérmico para el sistema geotermal Paucarani de 72.03 megawatts eléctricos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Vicentina Cruz, por esta interesante presentación. Tenemos una consulta que nos han llegado nuestros seguidores en las redes sociales del INGEMET, y es, ¿cuál es la relación entre el potencial geotérmico con la reactivación económica? Sabemos, bueno, es el conocimiento que yo he podido tener a través del año, es que la mayor cantidad de nuestras fuentes o nuestras plantas de generación eléctrica se encuentran centralizados. En su mayoría se encuentran en la parte central del Perú. Entonces, para que nosotros podamos tener un desarrollo óptimo en el sur del Perú y sabiendo que contamos con estos recursos geotérmicos, entonces, si tomamos una decisión o toma una decisión el Estado de hacer uso de la explotación o el uso de estos recursos geotérmicos para la generación de electricidad, muchos proyectos mineros, el turismo, van a tener un desarrollo. Porque si no hay energía, entonces lamentablemente no se van a poder desarrollar este tipo de proyectos. Sabemos que el Perú únicamente tenemos en mayor porcentaje dos tipos de energía, que es la hidroenergía y la energía que viene de la quema de gas natural. Entonces, es muy importante para el desarrollo del país y en este caso para el desarrollo de la macrorregión del Perú contar o diversificar este tipo de energías. Son energías limpias que no contaminan, que están en la zona y contribuyen favorablemente al desarrollo económico. Bien, licenciada Vicentina, muchas gracias. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar esta información y es de libre acceso al público? La información de los estudios de geotermia se encuentra en el repositorio, ¿no?, en la página web del INGEMET, y toda esta información es disponible para todas las personas, para todas las empresas que puedan ser utilizadas para sus diversos estudios o trabajos. Como mencioné,
los trabajos que se hacen en geotermia también pueden ser utilizados en otros estudios, como el caso de la vulcanología, la neotectónica, incluso la hidrogeología, ¿no? Una última consulta de la licenciada Vicentina. ¿El INGEMED viene realizando algún otro proyecto de exploración geotérmica? ¿Cómo me dices? ¿Algún? Sí, el INGEMED viene realizando algún otro proyecto de exploración geotérmica en el Perú. Nosotros estamos trabajando en orden del mapa geotérmico con la que ha elaborado el Servicio Geológico Nacional, INGEMED. Entonces, tomando como prioridad, se podría decir, las zonas más promisorias del país. Y estas se localizan en el sur del Perú, en el eje volcánico sur. Entonces, hemos empezado con este trabajo, porque este trabajo es de 2017, en la región Tacna, desde los límites de Bolivia y Chile. En el año 2008 hemos trabajado en la zona Casirica y Apuma. También el boletín ya está publicado y se encuentra en el repositorio. En el año 2020 se ha trabajado en la zona de Covire, Bolateras. En el año 2021 se está trabajando en la zona de Vilacota, Ancocoyo. Entonces, los estudios van a tener que seguir continuando hasta que se pueda abarcar el territorio nacional y poder tener con este tipo de, o con la aplicación de estas metodologías de manera multidisciplinaria, resultados de nuestro potencial geotérmico del país. Muchas gracias, licenciada Vicentina. Definitivamente interesantes estudios que pueden ser descargados libremente a través del repositorio institucional del INGEMED desde cualquier buscador. Usted coloca en el link repositorio.ingemed.gov.p y accede directamente a esta plataforma de la institución que contiene diversas investigaciones. Muchas gracias, licenciada Vicentina, y gracias también a ustedes por acompañarnos en estas transmisiones en vivo. Permanezcan atentos a nuestras redes sociales. Que tengan muy buenas tardes.